¿Qué tal, amigos? Buen día. Ojalá que estén teniendo un excelente día. El día de hoy vamos a tener una sesión donde continuaremos viendo las funciones de la extensión RoboBit de la tarjeta de desarrollo Microbit. Hoy vamos a explicar la utilización de los servos con que cuenta esta extensión RoboBit, que puede manejar hasta 8 servos utilizando la comunicación I²C, que también vamos a ver en qué consiste para saber de qué se trata. Continuaremos con la utilización de poder controlar motores de corriente directa. Con la extensión RoboBit podemos manejar hasta 4 motores de corriente directa, divididas en dos secciones. Una donde tenemos que utilizar motores que no rebasen el ampere y otra donde no rebasen 2 amperes. Estas mismas extensiones podemos utilizar 2 motores paso a paso, pero los motores paso a paso lo vamos a hacer en la siguiente sesión, la explicación de su manera de programarlos. El día de hoy vamos a utilizar cómo controlar la velocidad de un motor reductor, más que nada llamado motor TT en RoboBit, donde podemos controlar el avance en un sentido incrementando su velocidad utilizando la señal PWM en forma automática dentro de las extensiones que maneja la página web de Macrocode con su extensión RoboBit, para que en forma automática podamos nosotros ir aumentando o disminuyendo la velocidad en un sentido o en el otro. Eso lo explicaremos en un programa. También utilizaremos ese mismo programa para explicar la manera de mostrar la velocidad en NeoPixel. En la primera parte vamos a explicar cómo utilizar la matriz de LEDs de Microbit, manejándola como monitoreo de la velocidad del motor de corriente directa. Y en el segundo programa vamos a utilizar NeoPixel para monitorear la velocidad en el motor de corriente directa. Esto es lo que tendremos el día de hoy para seguir explicando la tarjeta RoboBit. Recordando que para la siguiente sesión vamos a explicar el motor paso a paso y la generación de sonido en la tarjeta RoboBit para crear sonido o implementar música. Eso será en la siguiente sesión. Comenzamos con la explicación teórica de lo que veremos el día de hoy: servomotores y el motor de corriente directa o motor reductor. Continuando con la explicación de la tarjeta de desarrollo Microbit, vamos a seguir explicando lo que es dicha tarjeta. Aquí tenemos que cuenta con un conector servo de 8 canales, es decir, puede manejar hasta 8 servos al mismo tiempo. Los servos son controlados por un chip de extensión, el PCA9685, que viene en la parte posterior de la tarjeta Microbit, con la fuente de alimentación de la batería o entrada externa, es decir, con la batería 86650 o con una fuente de alimentación externa que no debe rebasar los 5 volts, como ya explicamos. El chip de extensión se comunica con Microbit a través de la interfaz I²C o I2C, por lo que estas interfaces S1 hasta S8, es decir, los servos, solo se pueden usar para salida de pulsos, no como entrada-salida comunes. Con una celda de batería 18650 incorporada, puede controlar de 8 servos de hobby de 9G con una corriente máxima inferior a 2 amperes, es decir,
Estos servos no deben rebasar de 2 amperes. Se planea utilizar servos más grandes como el MG995. Hay que utilizar una fuente de alimentación externa conectada a la ranura verde. La entrada sea de 5 volts, como mencionamos, no debe rebasar de 5 volts. La extensión RoboBit tiene bloques integrados para controlar los servos. Comentamos sobre la comunicación I²C o I2C. Por sus siglas en inglés es Inter-Integrated Circuit. Es un protocolo de comunicación serial desarrollado por Philips Semiconductors, allá por la década de los 80. En un inicio se creó para poder comunicar varios chips al mismo tiempo dentro de los televisores que fabricaba la compañía. Sin embargo, con el paso del tiempo, otros fabricantes comenzaron a adoptarlo hasta convertirse en el estándar del mercado mundial que es hoy. El protocolo I²C funciona como una arquitectura maestro-esclavo, master-slave. Es una arquitectura esta arquitectura existen dos tipos de dispositivos: el maestro, también llamado master, o controlador, controller. Son los que inician y coordinan la comunicación Usualmente, cuando utilizas un Arduino o microbit en un bus I²C, este es el rol que cumple. Es decir, cuando utilizamos nuestra tarjeta microbit, puede ser la master para comunicar con otros esclavos, slave o periféricos. Son los dispositivos que están a la espera de que algún maestro se comunique con ellos. Casos comunes son los sensores y actuadores que soportan este protocolo, aunque también es posible y en ocasiones necesario que un microcontrolador se comporte como un esclavo. Es decir, podemos conectar Arduino con microbit, siendo uno de los dos el master y el otro esclavo, o tener actuadores o sensores que actúan como esclavo, siempre y cuando cuenten con la comunicación I²C. Inclusive podemos tener conectados más de un microbit, donde uno de ellos será el master y los demás esclavos. Aquí tenemos en esta parte de nuestra tarjeta microbit la comunicación I²C. Consta de 4 pines para la comunicación I²C, que se puede comportar como master o como esclavo, según tengamos el número de microbits conectados a él. Los servos, ya comentamos que maneja hasta 8 servos. Dentro de la programación de microbit en la web, MarcoCode, tenemos esta extensión para facilitar la programación por bloques. Aquí tenemos la manera de crear un programa a base de servos, la comunicación para controlar servos. Y en esta parte ya tenemos aquí un pequeño programita para controlar servos. Utilizamos la matriz de microbit para mostrar un corazón al inicio, y la rutina por siempre. Tenemos manejando un servo, el servo S1, donde aquí podemos manejar los grados a 0 grados, una pausa de 1 segundo, después giramos 180 grados y hacemos una pausa de 1 segundo, repitiéndose el movimiento de 0 a 180 grados del servo S1. Es importante recalcar que aquí tenemos los canales S1 hasta S8 de los servos que podemos manejar. Es importante recalcar que en esta sección tenemos que tener conectados servos que no rebasen de 1 ampere para poder controlarlos directamente con microbit, y también utilizar una fuente externa. Para el ejemplo que vamos a ver en el video, vamos a manejar 3 servos. Uno de ellos conectado directamente porque es de pequeño amperaje, y otros 2 que son de mayor peso, que tenemos que manejarlo con una fuente externa. Y aquí nos vamos a ayudar para esos 2 servos de gran tamaño de este módulo diseñado para Arduino,
donde utilizamos el L298 para manejar otros servos, los servos de mayor potencia. Vamos a conectar externamente. Aquí tenemos conectado tres servos, S1, S5 y S8. Vamos a utilizar la matriz de LEDs de microbit para mostrar los movimientos que tienen los servos. Aquí tenemos uno que está conectado directamente porque consume menos de 1 ampere a microbit, y estos dos son controlados por su potencia por un módulo L298 que fue diseñado para Arduino, que podemos utilizar fácilmente con microbit. Aquí tenemos los movimientos que está realizando, movimientos de 45 grados desde 0 a 180. En esta práctica de los servos se utilizó el amplificador L298 para poder suministrar energía suficiente a los dos servos de mayor peso para poder suministrar la carga suficiente para manejarlos a través de la tarjeta RoboBit, sin que ésta se force a suministrar dicha potencia. También se observa que no se manejó la batería interna la batería interna 86650. En su lugar se utilizó un regulador de voltaje. Este regulador de voltaje es alimentado por dos baterías que suministran 7.6 volts, y este regulador de voltaje, utilizando el 7805, suministra los 5 volts suficientes para poder suministrar energía a la extensión RoboBit. Aquí tenemos el circuito utilizado para el regulador de voltaje. Tenemos la fuente de baterías, dos baterías 8650, nuestro regulador 7805 y la salida de 5 volts para alimentar a la extensión RoboBit, que no debe ser mayor a 5 volts, como ya lo hemos repetido varias veces. El programa del video anterior, aquí lo tenemos, la programación por bloques. En este otro lado tenemos la parte de simulación de dicho programa. Al iniciar, mostramos en la matriz de LEDs de microbit el número 0 y hacemos una pausa de 2 segundos, 2000 microsegundos. En la parte de para siempre utilizamos una variable G que la colocamos en 45. Entonces hacemos el movimiento de servo 1, servo 5 y servo 8 a lo que vale la variable G, es decir, un movimiento de 45 grados. En la pantalla de LEDs de microbit vemos que se va a formar una flecha hacia la derecha por un lapso de 1 segundo. Después volvemos a aumentar la variable G en 45, es decir, ahora va a valer 90, y lo enviamos al servo para que se mueva a 90 grados y mostramos en la pantalla de LEDs una flecha hacia abajo indicando movimiento en ese sentido por una pausa de 1 segundo. Volvemos a aumentar el valor de la variable G en 45, ahora vale 135, y movemos nuestros tres servos a esos grados. En la pantalla de LEDs vemos la flecha hacia el lado izquierdo por una pausa de 1 segundo.
volvemos a mover nuestro servo a 45 más 45 y ahora lo tendremos a 180 y lo mandamos al movimiento de 180 grados a nuestros 3 servos y la flecha indicando hacia arriba por un lapso de un segundo. Ahora vamos a disminuir la variable G en 45, vale 135. Ahora el movimiento ya de reversa de 180 a 135 y lo mandamos a nuestros tres servos para que haga ese movimiento a 135 grados. La flecha ahora es hacia abajo por un lapso de un segundo. Volvemos a disminuir la variable G en 45, ahora vale 90 y mandamos nuestros 3 servos a 90 grados. La flecha indica ahora hacia la derecha por un lapso de un segundo. Volvemos a disminuir nuestro servo en 45, ahora vale 45 y mandamos esa información a nuestros 3 servos para que se muevan a 45 grados y la pantalla de LEDs ahora una flecha hacia arriba durante un segundo. Volvemos a disminuir nuestro servo en 45 grados y lo mandamos a nuestros 3 servos, nuestra variable G a 45 grados menos y lo mandamos a nuestros servo para ese movimiento indicando la flecha hacia abajo. Una pausa de un segundo. Volvemos a mostrar ahora la pantalla el 0 indicando que los servos se encuentran en 0 grados. Una pausa de un segundo y volvemos a retornar al inicio repitiéndose el ciclo, es decir, hasta el movimiento a 45 grados, repitiéndose la secuencia continuamente. El movimiento de los 3 servos va a ser de 0, 45, 90, 135, 180 y de regreso 180 a 135, 90, 45 y 0 grados. Este es el programa. En JavaScript, aquí lo tenemos. La variable G inicia en 0, se muestra en la pantalla, en la matriz de LEDs de microbit por 2 segundos al inicio y después en la función de por siempre pues comenzamos el incremento de esta variable, lo mandamos con esta instrucción robobit.servo, que utilizamos los servos directamente con robobit S1, S5 y S8 con movimiento de 45 grados. Mostramos en la pantalla en la matriz de LEDs de microbit la flecha hacia la derecha por un segundo. Aumentamos nuestra variable G en 45, va a valer 90. Entonces lo enviamos a nuestros 3 servos, mostramos la flecha en la matriz hacia abajo por un segundo. Volvemos a aumentar nuestra variable en 45, lo mandamos a los 3 servos para que ese movimiento según el contenido de la variable G en ese momento. Mostramos al mismo tiempo la flecha hacia la izquierda en la matriz de LEDs. Volvemos a aumentar, o hacemos una pausa de un segundo, volvemos a aumentar el valor de la variable C en 45, lo mandamos a nuestros 3 servos para ese movimiento, indicamos la flecha hacia arriba en la pantalla en la matriz de LEDs de microbit por un segundo, ya se encuentra en 180 grados. Entonces ahora lo disminuimos de 180 a 45, vale 135, lo mandamos a los 3 servos, ese movimiento de 135 grados. Mostramos en la pantalla de LEDs flecha hacia abajo por un segundo,
volvemos a disminuir la variable G en 45, vale 90. Hacemos el movimiento 90 grados de los tres servos. Lo mostramos en la matriz LED, flecha hacia la derecha por una pausa de un segundo. Volvemos a disminuir el valor de la variable C en 45, vale 45. Lo mandamos a nuestros tres servos en el movimiento de 45 grados. Mostramos en la matriz de LED, flecha hacia arriba por un segundo, y volvemos a disminuir en 45 el valor de la variable C, ahora vale 0, y mandamos nuestros tres servos a 0 grados. Mostramos en la matriz LED, flecha hacia la izquierda por un segundo, y por último finalizamos el movimiento mostrando en la pantalla otra vez 0 por un segundo, y repetimos la secuencia, es decir, volvemos al inicio de la función por siempre. Aquí en este punto, y se repite la secuencia como ya explicamos con la programación por bloques. Esta es la explicación del programa del movimiento de los tres servos. Ahora pasamos con el control de motores de corriente directa. La tarjeta de extensión RoboBit cuenta con 4 canales para motores de corriente directa, o 2 canales para micromotores paso a paso 28 B, Y, J, de 2 canales. La extensión RoboBit también tiene bloques integrados para motores de corriente directa y motores paso a paso. Con la celda integrada puede manejar 4 motores TT o 2 motores paso a paso 28 BYJ, o una mezcla de estos. Tener en cuenta que BM puede enviar 2 amperes a motores y servos. Si utiliza una fuente externa, mantenga la entrada alrededor de 5 volts o menos, como hemos comentado. Una entrada externa de alto voltaje puede dañar el circuito de refuerzo de 5 volts. Aquí tenemos el motor TTT, que no es otra cosa que un motor reductor que hemos utilizado en sesiones anteriores. Y aquí tenemos un motor paso a paso 28 BYJ-48. Esos podemos conectarlos directamente a la tarjeta microbit en su extensión RoboBit, en los canales que puede manejar. Aquí tenemos las conexiones de los motores, donde van aquí 2 motores de corriente directa o un motor paso a paso. Aquí se maneja máximo 1 ampere en esta sección. Es la que cuenta conectada con el conector externo de 5 volts. Se maneja 1 ampere máximo. Por otro lado tenemos otra sección donde se manejan 2 motores también de corriente directa o un motor paso a paso. Aquí podemos conectar un motores directamente que consumen máximo 2 amperes. Pero aquí, en la realidad, hay que manejarlos con un amplificador de corriente para su mejor funcionamiento. La tarjeta de extensión de RoboBit cuenta con extensión para su manejo de motores. Esta es la extensión donde podemos seleccionar para programar a bloques cualquier situación que tenga que ver con el motor de corriente directa. Aquí, por ejemplo, ya está un programa donde se inicia con la matriz de LEDs de microbit mostrando un corazón, y en la función de por siempre manejamos un motor de 1 ampere y metemos una velocidad de 255. Hacemos una pausa de un segundo, paramos el motor, una pausa de un segundo, y después volvemos a arrancar el motor, ahora con el cambio de velocidad, ahora avanzando, aquí retrocediendo con un valor negativo, aquí avanzando.
Una pausa, un segundo, y volvemos a repetir la secuencia. Este es un pequeño programa para manejar un motor de corriente directa. Aquí tenemos un programa de control de un motor reductor, un motor TT con una llanta para implementar con un auto robótico, por ejemplo. Aquí la matriz de LEDs de microbit nos muestra la velocidad que alcanza. Esta sección ya alcanzó la máxima velocidad. Ahora, en sentido inverso, va aumentando su velocidad. Este motor TT lo podemos controlar directamente con la batería 8650 con que cuenta la extensión RoboBit. Está directamente conectado, no hay ningún problema para manejarla directamente. Podemos manejar en un sentido o en otro nuestro motor TT o motor reductor. Aquí tenemos el programa del video anterior. Comenzamos con la declaración de una variable b con valor inicial de 0. Comentarios que hacemos en este sketch de microbit. Velocidad, motores 2 amperes de 2A y 2B. Motores 2A y 2B pueden conectarse directamente al RoboBit. Manejan 5 volts y varios miliamperes. Motores de 1A y 1B no funcionan con motor reductor, ni directamente ni con el L298. Esto es para estas conexiones de motores en la parte 1A y 1B. En base a pruebas se determinó esto. En cambio, para la parte 2A y 2B pueden conectarse directamente al RoboBit, ya que manejan 5 volts y varios miliamperes, pero aquí en 1A y 1B pues no. También declaramos una variable booleana S con un valor inicial de true, verdadero, que controla el sentido. Aquí también podemos monitorear por vía serie con Bluetooth y un móvil, como lo hemos hecho en sesiones anteriores, la velocidad con que el motor se está desplazando, y utilizamos el pin 1 y el pin 2 para la comunicación serie. Aquí tenemos TX de microbit, es la recepción del Bluetooth, y RX del microbit, la transmisión de Bluetooth, utilizando, vuelvo a repetir, pin 1 y pin 2 a una velocidad de 9600 baudios. Escribimos inicialmente al Bluetooth para que se muestre el móvil, control el motor de corriente directa en microbit, y mostramos en la matriz de LEDs de microbit únicamente una parte inferior encendida, la parte inferior izquierda encendida, indicando que el motor se encuentra frenado. Comenzamos con la función de por siempre o forever. El motor parado, si B, la variable B es igual a 0, entonces mandamos la función motor stop, que hace que se frene el motor. Recordando que antes, cuando se inicia un nuevo proyecto, en la extensión debemos tener RoboBit para que podamos utilizar la clase RoboBit y sus métodos o funciones. Y aquí el método robot stop, le decimos dónde se encuentra conectado, motor en M2A, para que sea manejado directamente con RoboBit y con la batería interna que contiene. Una pausa de 2 segundos o 2000 microsegundos, y después censamos nuevamente la variable B. Al final de este código vamos a encontrar la variación de B y sus posibles valores. Aquí censa si B es menor que 0 y B
si B es mayor que 0 y B es menor que 50, o la función O, B menor que 0 y B mayor que menos 50, entonces le avisamos al Bluetooth que muestre frenado del motor con una velocidad como da el valor de B en ese momento, y escribimos el valor de velocidad de B, escribimos el valor de B de la velocidad en ese instante. Después, otra vez utilizando la clase RoboBit del motor ahora run corriendo, lo mandamos al motor 2A con el valor de B en ese instante. Vean la diferencia entre motor stop, nada más necesita un argumento, mientras que motor run requiere de 2 argumentos. ¿Dónde se va a enviar? ¿A qué terminal se va a enviar? En este caso la M2A. Y el segundo argumento es la velocidad con que se va a desplazar el motor en ese instante. Y ahora mostramos en la matriz de LED, de igual como es poca velocidad, sigue mostrando como si estuviera el motor parado en la matriz de LED. Seguimos. Ahora, si B es mayor que 49 y B menor que 205, o B menor que 49 y B mayor que menos 205, entonces hacemos lo siguiente. Aquí vamos a mostrar 2 valores porque va a llegar un rango en que B llega a un máximo y de ahí comienza a decrementar, o lo cambiamos de valor a negativo para que el motor viaje en sentido contrario. Una es un sentido positivo donde el motor gira, vamos a suponer, en avance, y aquí va a girar en reversa. Tenemos 2 valores. El valor de B va a variar, como lo vamos a ver más adelante. Escribimos en ese instante arranque del motor y la velocidad con que muestra en el Bluetooth o en el puerto serie, para que se muestre en un móvil o en la computadora donde ustedes tengan conectado su comunicación serial. Y ahí otra vez utilizamos la clase de RoboBit con igual como motor run, enviándole al motor 2A la velocidad en ese instante. Y ahora, si ese es verdadero, va a mostrar en la pantalla o en la matriz de LEDs ya una velocidad de incremento, indicando que el motor ya se encuentra avanzando. Aquí la variable booleana S va a variar. Si es verdadero, va a mostrar esto, es decir, cuando viaja en sentido positivo o en avance. Pero ya está en retroceso, entonces S, vamos a ver más adelante, que cambia a falso. Y va a mostrar ahora el sentido inverso en la matriz de LEDs, indicando velocidad en sentido contrario o en retroceso. Ahora, si la variable B es mayor que 204 y B menor que 410, o si está en retroceso, B es menor que 204 y mayor que 405, entonces se escribe nuevamente la velocidad actual de el motor en la comunicación serial y mandamos a el motor 2A la velocidad para que se mueva en ese sentido. Y si ese es verdadero, entonces nos indica aquí aumento de velocidad en la matriz de LEDs. De igual manera, si es falso, entonces nos muestra el sentido contrario, la velocidad creciendo en sentido contrario en la matriz de LEDs de RoboBit, de microbit. Ahora, si B es mayor que 409 y menor que 615, o B menor que 409 y mayor que menos 615, entonces volvemos a enviar la información actual de la velocidad del motor en la comunicación serial y mandamos esa velocidad al motor 2A, como ya hemos explicado con el método motor run de RoboBit.
de la clase RoboBit. Y si ese es verdadero, entonces vemos el incremento de velocidad en esta sección de la matriz de LED. Cuando ese es verdadero, si es falso, entonces lo mostramos esa matriz de LED en sentido contrario, creciendo en sentido contrario, indicando velocidad de retroceso. Ahora, si B es mayor que 614 y B menor que 820, o V menor que menos 114 y V mayor que menos 120, entonces volvemos a mostrar la velocidad por el puerto serial y escribimos el método motor run de RoboBit, la velocidad actual para que el motor se desplace a dicha velocidad. Igual aquí mostramos, si ese es verdadero, la velocidad en aumento en sentido de avance o en sentido de retroceso. Alcanzamos la máxima velocidad cuando V es mayor que 819 y V menor que 1024, o V menor que 819 y mayor que menos 1024. Mandamos esta información a través del puerto serial y también hacemos que se desplace el motor 2A a dicha velocidad y mostramos este logotipo indicando máxima velocidad en el sentido de avance, o este logotipo en el sentido inverso, como ya lo vimos en el video. Ahora, aquí vamos a ver o visualizar si el valor de ese es verdadero, entonces incrementamos la velocidad de V en 20. Aquí va a ir subiendo dependiendo de si ese es verdadero o falso. Si es verdadero, se incrementa; si es falso, se decrementa. Ahora, si V llega a mayor de 1024, su máxima velocidad, o V menos 1024, su máxima velocidad en sentido inverso, entonces aquí cambiamos el valor lógico de S. Si ese es verdadero, entonces cambia a falso. En su caso, si fuera falso, cambia a verdadero. Y la velocidad otra vez iniciamos a partir de 0 y se repite la secuencia, comenzando de 0, velocidad 0, hasta llegar al límite 1024 o menos 1024. Esta es la explicación del programa con JavaScript. Por bloques, pues aquí lo tenemos. Al iniciar utilizamos la variable booleana S, aunque aquí no aparece la variable V, pero también está definida en esta parte. Utilizamos el puerto serial, TX en P1, RX en P2, y escribimos en el puerto serie la velocidad actual en esta sección para siempre. Aquí lo tenemos para mejor vista, ¿sí? La velocidad a 9600 vatios. Escribimos la cadena control de motor de corriente directa en microbit y mostramos en la matriz de LED un punto indicando el motor frenado o mínima velocidad. Una vez que termina la declaración del inicio, ahora vamos al método para siempre. Aquí comparamos, como lo explicamos en JavaScript, si B es igual a 0, entonces motor frenado, motor stop, motor 2A, pausa de 2 segundos, y una vez hecho eso, entonces comenzamos a comparar. Si B mayor que 0 y B menor que 50, o B menor que 0 y B mayor que menos 50, entonces
escribimos aquí en el puerto serie, motor frenado, velocidad, cuánto vale en ese instante, y escribimos la velocidad del motor en 2A con su valor de B para que inicie el movimiento. Como es mínima velocidad, entonces sigue mostrando la matriz de LED un punto en la parte inferior. Aquí comenzamos a comparar. Si B es mayor que 49 y B menor que 205, o B menor que menos 49 y Y mayor que menos 205, entonces escribimos la velocidad del motor en el puerto serial y lo mandamos a el motor 2A con la velocidad actual, y vemos que en la matriz de LED ya creció la velocidad, indicándolo con este valor en la matriz de LED. En el caso de que esté en avance y en el caso de retroceso, pues en el sentido contrario. Esto ya lo explicamos en JavaScript. Aquí vemos la siguiente sección de comparación, y de aquí mostramos la matriz de LEDs, en qué sentido va, avance o retroceso. Seguimos con la siguiente comparación. Escribir el puerto serial, mostrar la matriz de LEDs, sentido de avance, sentido de retroceso. Siguiente comparación, lo mandamos al puerto serial, la velocidad del motor 2A en ese instante, y mostramos en la matriz de LEDs el avance que lleva. ¿Sí? Siguiente comparación, que es la máxima velocidad. Aquí escribimos máxima velocidad del motor, velocidad la mostramos en el puerto serial, y le escribimos la velocidad máxima en motor 2A, y mostramos el logotipo de máxima velocidad en sentido de avance y en el sentido de retroceso. Aquí viene la parte de comparación. Si la variable S es verdadero, entonces B lo vamos a incrementar en un valor de 20. Si es falso, entonces la decrementamos en un valor de 20. Ahora, si B rebasa los 1024 o B es menor que 1024, entonces cambiamos los valores de la variable de S. Si S estaba en verdadero, entonces cambia a falso. Si estaba en falso, entonces cambia a verdadero. Y comenzamos nuevamente con velocidad igual a 0. Esta es la aplicación de manera rápida a bloques. Aquí tenemos en el simulador lo que nos muestra según la velocidad que lleva. Aquí, por ejemplo, ya cambió a velocidad de retroceso o de reversa. Se va incrementando hasta un valor máximo. Lo muestra el máximo valor aquí de retroceso, y después va a cambiar a valor mínimo y avance va creciendo. Esta es la explicación del programa de un motor de corriente directa con RoboBit. Tenemos un segundo video en el cual la diferencia va a ser que en lugar de mostrar la velocidad en la matriz de LEDs de microbit, vamos a usar los NeoPixels para ir monitoreando la velocidad en forma visual. Es el mismo programa, pero esa es la diferencia que va a haber entre este y el anterior. Aquí seteamos, o vamos a visualizar ahora con el móvil, la velocidad que lleva nuestro motor reductor. Damos reset para comenzar a visualizar. Aquí vamos a ver los arranques, cómo va nuestro
programa para mostrar aquí. Por ejemplo, aquí ya inicia un reset frenado del motor usando microbit, y comenzamos a ver que el motor reductor avanza. Ahora se despliega la velocidad en los NeoPixel que tiene RoboBit. Ya explicamos el uso del NeoPixel, lo que son los NeoPixels en sesión anterior. Entonces aquí vemos el desplazamiento de velocidad y usamos el puerto serie como explicamos en el video anterior, aunque no lo visualizamos físicamente. Ahora sí lo visualizamos en el móvil, la velocidad que alcanza. Ahí está en avance. Como se muestra la velocidad también en los NeoPixels. Cuando alcanza la máxima velocidad, van 700, 660, velocidad 980, 1000, y ya llegó a la máxima velocidad y cambia a apagados. Entonces comienza el sentido inverso, avanzar el motor reductor, nos muestra velocidad negativa, la máxima velocidad que alcanza cuando está en rojo, y después va a apagarse. Este es el mismo programa, pero ahora la diferencia es que mostramos la velocidad ahora en NeoPixel en lugar de la matriz de LEDs. También en esta práctica hemos utilizado el regulador 5 volts para alimentar a la extensión RoboBit, y así como el amplificador L298 para darle suministro de energía suficiente al motor reductor. Y así, con los 5 volts externos, los NeoPixel muestran mayor nitidez que si trabajaran con la batería interna de RoboBit. Así que tenemos para esta práctica el uso del regulador de 5 volts suministrado la energía a partir de dos baterías 86650 que suministra 7.6 volts, y el regulador lo baja a 5 volts para la alimentación de RoboBit, así como el amplificador L298 para dar energía suficiente al motor reductor y así tener una mejor velocidad de el motor TT. Aquí tenemos el programa del video anterior. Ahora observamos que nos muestra 46 problemas el programa en RoboBit y NeoPixel. Esto es porque es un nuevo proyecto y no aparecen las extensiones correspondientes. Entonces vamos a extensiones y primeramente localizamos RoboBit, localizamos y vemos que encontramos dos, y aquí cargamos RoboBit. Ya cargamos RoboBit, esperamos a que se muestre en el programa. Nos sigue apareciendo errores. Aquí ya finalizó, ya no hay errores porque ya aparece RoboBit y NeoPixel, esas extensiones que nos hacían falta, y ya nuestro programa ya está sin errores. Pasamos ahora a bloques. Vemos que está bien, todo bien aquí. Si observamos en esta parte, el simulador se encuentra parado. ¿Por qué? Porque por defecto NeoPixel debe ir conectado al pin número 0. ¿Sí? Si lo tenemos conectado a otro pin que utilizamos en RoboBit, pues simplemente no va a funcionar nuestro simulador. Pero si lo llegamos a cambiar en
el programa, por ejemplo aquí está en el pin 16, si lo pasamos al pin 0, observamos. Ahí está. Y ya ven que ahora sí nuestro simulador sí va a mostrarse. Pero el pin 0 en Robobit es utilizado para el buzzer, que más en otra sesión vamos a enseñar cómo generar sonido en él a través del pin 0. Y los demás pines no están disponibles en Robobit para su uso normal, por lo tanto utilizamos el pin 16. El pin 16. Entonces aquí volvemos a cambiarlo al pin 16 para que funcione con nuestro programa de Robobit. Pin 16 que sí está incluido en Robobit, como explicamos en sesiones anteriores. Ahí lo tenemos y vemos que ya el simulador no va a funcionar porque ya se encuentra nuestro NeoPixel en otro pin. Como comenté anteriormente, pues es el mismo programa que utilizamos con la matriz de LEDs de microbit para mostrar la velocidad. Es el mismo programa exactamente. Lo que cambia es el uso de NeoPixel. Y aquí hacemos la declaración, la variable strip, mandamos a llamar a la clase NeoPixel y crear en el pin 16, el digital pin 16, con 4 LEDs en el modo RGB, como explicamos en sesiones anteriores donde vimos NeoPixels. De ahí cambiamos a mostrar color al inicio. Vamos a mostrarlo en negro, indicando que el motor se encuentra parado. El rango que vamos a elegir para negro, utilizamos una variable rango 2, donde utilizamos la variable rango primeramente, y de ahí mostramos desde el inicio LED 0 hasta el 4. ¿Sí? Es lo que hacemos aquí. Y el rango 2 también le definimos a color negro. Esto es al inicio. Ahora en la función forever ya mostramos la velocidad 0. Ahora aquí la diferencia es rango 2 a partir de la variable rango, los 4 píxeles a color negro, indicando mínima velocidad, se encuentran apagados. Ahora si ya cambió la velocidad, como vimos en el programa anterior, ahora cambiamos el color, el rango 2 de LED 0 en un LED, es decir, vamos a encender un LED a partir del 0, un LED, y cambiamos el color a color púrpura, indicando la mínima velocidad. ¿Sí? Mínima velocidad que vamos a tener. Hacemos una pausa de 500 milisegundos, o sea medio segundo, mostramos ahí. Si seguimos aumentando la velocidad, entra dentro del rango, como explicamos. Vuelvo a repetir, el programa anterior es el mismo, lo que cambia es cómo se muestra aquí con Robobit y NeoPixels. Aquí ahora el rango de 2, el rango 2 a partir de la variable rango de un LED va a cambiar a color verde. El primer LED cambia de púrpura, que estaba frenado, ahora cambia a verde. Sí, siempre y cuando la variable S sea verdadera. Si es falsa, entonces rango 2
igual va a ser a un píxel, va a cambiar a color black este píxel, y el color, el píxel 3, un solo píxel, va a mostrar el color verde. Es decir, ahora va a estar apagado el píxel 1, ¿sí? Lo cambia a negro, y va a encender el 3 a verde, indicando que va a estar avanzando en sentido inverso. Aquí va a mostrarlo en sentido de avance, y aquí en sentido de reversa, el LED verde. Aquí el LED 1 y aquí el LED 3. Apagando, por supuesto, el LED 1 que estaba en verde, lo apaga y lo pasa ahora el 3 a verde. Una pausa de 250 milisegundos, un cuarto de segundo. Ahora cambiamos de rango. Ahora sí, la variable S es verdadera, entonces el LED 1 lo va a cambiar a azul. El LED verde estaba, el LED 0 estaba en verde, ahora el LED 1 va a estar en azul, indicando que ya subió la velocidad. Si la variable S es verdadera. Si es falsa, entonces el LED 2 lo va a cambiar a azul, indicando que va en sentido inverso. Una pausa de medio de 250 milisegundos, un cuarto de segundo. Vuelve a censar el rango. Ahora muestra el LED 2, lo cambia a amarillo, aumentando la velocidad, siempre y cuando la variable S sea verdadera. Si es falsa, entonces lo que hace es que el LED 1, un LED, lo cambia a amarillo. Este es cuando va en sentido inverso, este cuando es sentido de avance. Una pausa de un cuarto de segundo. Volvemos otra vez. Ahora, si ese es verdadero el sentido de avance, el LED 3 lo cambia a color rojo, lo cambia a rojo. Si es sentido de retroceso, entonces el LED 0 lo cambia a rojo, indicando que ya está llegando a la máxima velocidad. La máxima velocidad llega, entonces aquí rango 2 va a comenzar desde 0, los 4 LEDs lo cambia a color rojo. De igual manera, si es sentido de retroceso o de reversa, los 4 LEDs lo cambia a rojo, indicando máxima velocidad en sentido de avance y máxima velocidad en sentido de retroceso. Y aquí viene la sección que ya explicamos en el programa anterior. La variable S, si es verdadero, velocidad la aumenta en 20, si es falso, la velocidad la disminuye en 20. Si llega a un máximo de 1024 o menos 1024, entonces la variable S, si es verdadera, la cambia a falsa, si es falsa, la cambia a verdadera, iniciando otra vez desde 0. Esta es la diferencia que hay entre el programa anterior, usando la matriz de LEDs de microbit, y usando NeoPixel de Robobit. Para la siguiente sesión vamos a seguir explicando Robobit. Vamos a utilizar los motores paso a paso, así como el sonido, creando sonidos e implementando música para que se escuche en Robobit. No olviden suscribirse a mi canal, aquellos que no lo han hecho, para seguir obteniendo
obteniendo información en sesiones sobre electrónica utilizando Arduino, la tarjeta de desarrollo Microbit y en su caso microcontroladores PIC. Que tengan un excelente día, amigos suscriptores. Hasta la próxima.